Hola, hola, muy buenas. Mi nombre es Nazaret Castro. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a estas jornadas. Yo soy periodista y realicé mi tesis doctoral sobre el caso de la palma de aceite en Colombia. Hace tiempo que acompaño pues, procesos de investigación y de resistencias en torno al sistema agroalimentario. Y brevemente pues os quería enmarcar desde lo que vengo investigando esta cuestión. Hay autores que hablan de régimen agroalimentario corporativo. Esto supone entender que el sistema agroindustrial, la agricultura industrializada a estas alturas del siglo XXI, conforma de alguna manera un orden global que está controlado por un grupo de corporaciones transnacionales. Esto es fundamental para entender que cada vez que vemos un caso concreto de un monocultivo o de la industria cárnica en una región concreta, no se puede entender sin relacionarlo con su contexto. Como veremos, estas corporaciones, pues por un lado, acaparan toda la parte de la investigación, de la innovación, las biotecnológicas que acaparan el comercio y el diseño de las semillas, tanto híbridas como transgénicas. También hay otras corporaciones que acaparan la comercialización, como Cargill o Bunge, y luego están los grandes distribuidores, como Walmart, Carrefour, etcétera, y también las grandes procesadoras que toman estas materias primas y las convierten en alimentos ultraprocesados como Nestlé, Unilever, etc. De alguna manera, y a pesar de que todavía hoy la gran mayoría de los alimentos vienen de las manos, los llevan a nuestras mesas los campesinos, las campesinas, la agricultura familiar, pero sin embargo son estas corporaciones las que cada vez más controlan la tierra y marcan las condiciones, no solo las condiciones de trabajo, sino en general cómo se opera en un territorio en torno a la agricultura, ¿no? Hay un concepto que quería mencionar brevemente, que es el de las cadenas globales del valor, o a veces hay autores que también les dicen redes globales del valor. Desde esta perspectiva podemos entender que hay tres grandes fases en el agro. La primera es la fase de diseño, de la innovación, esa creación de las semillas, etc. La segunda es la de la producción y la tercera es la distribución y comercialización. Lo que ha ocurrido en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 50 años, es que las fases de diseño y de comercialización están acaparando todo el valor. O sea, del valor que se produce a lo largo de la cadena, cada vez más está retenido por las grandes multinacionales biotecnológicas, como Monsanto, que ahora está fusionada con Bayer, o Syngenta, que controlan esa fase de innovación y exigen royalties a los productores. Y por otro lado, la distribución, que en cada país está controlada por un pequeño grupo de grandes cadenas de supermercados y que son las que imponen las condiciones, los precios, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que entre esas dos fases que acaparan el valor se asfixia a los productores, que tienen cada vez menos margen de reacción y menos margen de control de lo que son los precios de los mercados internacionales. Y esto hace que tiendan que se haga una presión cada vez mayor sobre la mano de obra. Y esto, como vamos a ver, no es, por supuesto, nunca una justificación de cómo se comportan algunos empresarios en condiciones de enormes abusos, pero sí ayuda a entender por qué la precariedad de las condiciones laborales en el campo no es la excepción, sino que es la norma. Y se da tanto a este lado del mundo en España como en América Latina, donde he hecho algunas investigaciones, se va repitiendo en todos los casos en diferentes tipos de cultivos, ¿no? Por eso cuando se habla desde el discurso hegemónico, se habla de cadenas del valor en las que cada fase agrega valor, como si fuera justo de alguna manera que acapararan esa parte del valor porque están añadiendo algo. A mí me parece que en las condiciones actuales deberíamos hablar más bien de rentas del valor. Hay unos actores que actúan de una manera rentista y porque tienen dominio de la situación, porque actúan en régimen de oligopolio, es decir, son las únicas que tienen el poder de tomar las decisiones.
acaparan valor de una forma rentista, simplemente porque tienen la propiedad de la tierra, porque tienen una institucionalidad además a su favor, los gobernantes son conniventes, etc. Esto se ejemplifica muy bien en el caso de la palma de aceite, que fue un caso que yo analicé en particular, sobre todo estuve en plantaciones en Guatemala, en Colombia y también en Ecuador, en la zona de Esmeraldas. El caso de la palma es interesante porque ahora mismo es una commodity, o sea, una materia prima que cotiza en los mercados internacionales y que es muy ambicionada porque la palma, el aceite de palma sirve para todo, sirve para hacer ultraprocesados, galletitas y toda una serie de falsos alimentos que encontramos en el supermercado, pero también sirve para hacer agrocombustibles, para hacer pinturas y para hacer toda una serie de objetos. De hecho, hay estudios que plantean que una de cada dos cosas, mercancías que encontramos en el supermercado contienen aceite de palma, ¿no? Entonces, eso ha hecho que aumente muy rápidamente el cultivo de palma, que tiene unas características, es muy productiva, o sea, con pocas hectáreas se consigue fabricar mucho aceite, pero esto, claro, es al precio de que requiere muchos nutrientes para la tierra y requiere también muchísima agua. Esto yo he podido comprobar en los viajes que hice, y quienes me estén escuchando que conocen de cerca la palmicultura lo saben mucho mejor que yo. Esto está provocando en muchas comunidades problemas muy graves relacionados con el agua, que por supuesto son un problema ambiental y social al mismo tiempo. Muchas comunidades donde tradicionalmente pues tenían una economía basada en la pequeña agricultura, donde eran bastante autosuficientes para cultivar alimentos, ahora de repente han perdido mucha soberanía alimentaria, tienen que comprar alimentos, luego necesitan más dinero y se ven obligados a tener un empleo porque ya no pueden autogestionarse, y ese empleo muchas veces solo lo pueden encontrar en las plantaciones de palma, donde son sometidos a condiciones laborales muy complicadas, tanto por los salarios de miseria, como también por no contar con las mínimas condiciones de seguridad a la hora de realizar su trabajo, que sobre todo cuando se trata de cortar el fruto, cuando la palma ya tiene varios años y ya es más alta, puede llegar a ser bastante peligroso. También grandes problemas de salud asociados a los agroquímicos que tienen que poner a la planta, tanto para los trabajadores como para las comunidades aledañas que ven que el agua se ha contaminado. Entonces, esto causa toda una serie de problemas socioambientales que además son todavía más acusados para el caso de las mujeres que muchas veces cargan además con la violencia sexual. Esto, por ejemplo, en Guatemala fue una cosa que me repitieron en muchos lugares, tanto de zonas palmicultoras como zonas productoras de caña de azúcar. En muchas empresas las mujeres decían que sistemáticamente son chantajeadas y si no aceptan a acostarse con el encargado de la planta, pues las echan de su trabajo o bien no las contratan si aún no las han contratado. Es curioso porque cuando yo, después de haber investigado la palma, este lado del mundo, la caña de azúcar o la soja, cuando regresé a España me sorprendió ingratamente encontrarme con que aquí se repiten muchas de esas condiciones, y en particular esto último que acabo de comentar, que tiene que ver con la violencia sexual contra las mujeres. De todo esto nos va a hablar ahora Ana Pinto, que conoce muchísimo mejor el caso porque es una de las jornaleras de Huelva en Lucha. Ahora os lo va a contar ella muy bien. Pero yo, por cerrar el tema, lo que sí que quería subrayar es esta cuestión sistémica y estructural. Es decir, vemos que se reproducen impactos muy similares en lo social y en lo ambiental, que en realidad son dos cuestiones que deberíamos más bien mirar juntas. Después de ser sometidos a una producción intensiva, a una producción en monocultivo, cualquier territorio va a sufrir pérdida de biodiversidad, pero además va a sufrir contaminación de la tierra, del agua, del aire. Los monocultivos por naturaleza, y se trata de cualquier monocultivo, suelen tender a ser muy exigentes en términos de nutrientes, a perder de vista, digamos,
buenas costumbres de la agricultura tradicional, como dejar las tierras en barbecho, dejar las tierras descansar. Y así como no descansa la tierra, tampoco descansa el trabajador, que ya no sigue esos ritmos de esa ciclicidad en las que hay temporadas para trabajar en la cosecha y hay temporadas para esperar y descansar, sino que la tierra es sometida al ritmo de la máquina. La agricultura ya no es agricultura, es agroindustria y funciona de una manera mucho más parecida a la de una fábrica a la que tenemos en la cabeza cuando pensamos en el campo. Entonces, por último, quería decir que todo esto tiene su correlato, esta destrucción de los territorios, esta afectación de las comunidades que viven cerca, tiene su correlato en términos de salud para quienes se alimentan con, digamos, tanto con frutas y verduras que han sido, que se les ha aplicado venenos y se les ha aplicado en general un proceso intensivo. Claro, si tú requieres a la tierra que digamos que cuando antes en cierto tiempo producía X unidades, ahora produzca el triple, porque tú quieres tener mayores ganancias, eso también implica que la tierra va perdiendo nutrientes y los frutos que tú obtengas después van a tener también menos nutrientes. Y eso hay estudios muy preocupantes que empiezan a salir a la luz que plantean que ahora una manzana, por ejemplo, puede tener 25 veces menos de vitaminas y de ciertos nutrientes que hace un siglo o hace 50 años, antes de que comenzara todo este modelo capitalista de producir, de poner a producir la tierra. Ni que decir del consumo de ultraprocesados, que como comentaba antes, no deberíamos considerarlos comida, sino productos comestibles que se parecen a los alimentos, que engañan a nuestros sentidos para que nos hagamos adictos a ellos y que no solo nos pueden causar un perjuicio, por ejemplo, por el exceso de grasas y azúcares, sino que además hacen que no comamos aquello que sí necesitamos. Y que además esto es, a su vez, por supuesto, un problema que es cultural, porque la alimentación es el más básico de todos los consumos y cuando nos, digamos, perdemos de vista, cuando nos alejamos de nuestras costumbres ancestrales en torno a la alimentación y empezamos en todo el planeta a consumir el mismo tipo de marcas y el mismo tipo de productos industrializados, cuando nos olvidamos de cuáles son los saberes en torno a la tierra, y los agricultores pasan a ser obreros de una cadena de producción como el que hace zapatos. Cuando pareciera que mucha gente urbanita se piensa que los alimentos salen del supermercado y pierden completamente la noción de todo el trabajo que hay detrás. Bueno, todo esto conforma un imaginario cultural que hace, entre otras cosas, que no valoremos el trabajo que hay detrás de esa producción. Entonces creo que es uno de los desafíos a nivel civilizatorio más importantes y que además conecta con toda la crisis ecológica, con toda la emergencia del cambio climático, porque la agroindustria es uno de los, de hecho es el mayor causante de la aceleración del cambio climático a nivel global en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, son muchas las cuestiones que están sobre la palestra cuando hablamos de sistema agroalimentario, pero creo que es muy interesante devolver siempre la centralidad a la gente que trabaja en el campo para, digamos, para situarnos y poner los pies en la tierra y entender mucho mejor esta complejidad. Entonces, como os decía antes, hoy tenemos a Ana Pinto, que ya trabaja en el campo de toda la vida y que ha sido una de las cofundadoras de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha. Así que, bueno, cuéntanos un poquito la experiencia ya. Hola, buenas Nazaret, ¿qué tal? Pues nada, voy a contar un poco cómo se ha dado toda esta lucha aquí, ¿no? A ver, pues yo me llamo Ana, pertenezco a la Asociación Jornalera de Huelva en Lucha y esta es una asociación que se ha creado pues por trabajadoras del campo, de los almacenes, de la provincia de Huelva, ¿no? Y la conformamos tanto trabajadoras autóctonas que vivimos aquí en los pueblos como trabajadoras que son de otros países, ¿no? O puede ser de Marruecos, compañeras y compañeros subsaharianos, de Rumanía también tenemos compañeras y demás, ¿no? A mí me ha tocado ser un poco la cara visible
junto a la compañera Nayé, que se ha sumado ahora también hace unos meses a la lucha, pues porque comencé a denunciar esta situación en 2018 y después de llevar 16 años trabajando en el campo, pues se me cerraron todas las puertas, ¿no? Pero este es un colectivo que funciona pues también a través del trabajo que hace otra gente, ¿no? Sobre todo pues estando pendiente de lo que ocurre en los tajos y demás, y cuando ven que hay alguna situación de abuso, pues nos lo van contando, ¿no? Tenemos compañeras de Rumanía, por ejemplo, que cuando hay algún problema con la gente de allí nos lo comunica. Tenemos compañeras en los asentamientos chabolistas que si hay algún problema pues nos lo comunica también, y ahí es donde tenemos más o menos crear la red para detectar, para poder detectar los abusos que se van dando, ¿no? Como decía, yo empecé a trabajar en el campo pues con 16 años, y bueno, la verdad es que cuando yo empecé a trabajar no se trabajaba mal, y bueno, sí que es verdad que se ha cobrado siempre muy poco, el salario era muy escaso, apenas 30 euros al día, pero bueno, había buen rollo con los compañeros, se pasaba la verdad que bastante bien, se trabajaba mucho, pero era un trabajo ameno, ¿no? Y a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado pues trabajar en el campo, no estar en contacto con la naturaleza y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el paso de los años, pues vi cómo empezaban sobre todo a venir gente a trabajar al campo que traían desde otros países, y primero empezaron la gente de Ecuador y de Chile, que estuvieron aquí trabajando unos años, que la verdad es que teníamos bastante buen rollo y buenas relaciones con todos ellos, no se creaban unos vínculos muy bonitos. Dejaron de venir y después empezaron a venir gente subsahariana. Estuvieron aquí también un tiempo, pero sobre todo lo que empezamos a ver a partir de 2006 más o menos es que venían muchas compañeras pues de Europa del Este y también de Marruecos, ¿no? Siempre empezó a dar la casualidad de que las compañeras, tanto de Rumanía, de Polonia y de Bulgaria, como de Marruecos, pues las apartaban de nosotras, ¿no? Ellas tenían sus propias cuadrillas y nosotras teníamos las nuestras. Y poco a poco, a la misma vez que cada vez venía llegando más manos de obra del continente africano y de Europa del Este, a la gente de los pueblos de aquí de Huelva teníamos menos meses de trabajo en el año, ¿no? Por ejemplo, antes trabajábamos por la campaña del fruto rojo. Cuando terminaba la recogida del fruto rojo nos íbamos a podar los árboles. Este trabajo también nos lo quitaron a las mujeres y ahora solo podaban los hombres. Luego vimos también nos íbamos después a la aceituna, de la aceituna nos íbamos a la naranja, y de la naranja pues descansábamos un poco y empezábamos otra vez con el fruto rojo, ¿no? Las naranjas y la aceituna han sido acaparadas por la GTT, y irte ahora mismo a trabajar al campo, a recoger naranja o aceituna, te puede llevar todo el día trabajando, desde por la mañana por la tarde, y apenas ganar 20 o 25 euros, porque te pagan a 1 euro la caja de naranja y te pagan incluso a 3 euros las expuertas de 25 kilos de aceituna, ¿no? Por lo que estas dos campañas prácticamente, sobre todo para las mujeres, pues se ha terminado. Digo para las mujeres porque, por ejemplo, la aceituna es un trabajo que normalmente la mujer iba por debajo recogiendo la farda, el hombre iba por arriba con la escalera, y bueno, ahora solo dejan que trabajen los hombres, ¿no? Eh, Como decía, cada vez vemos cómo tenemos menos trabajo, se está acaparando todo el sector del fruto rojo. Cuando antes en el fruto rojo trabajaban hombres y mujeres, ahora los hombres le han dejado trabajo muy específico como el de la poda, pero la mayor parte del grosor de las cuadrillas, de las empresas, la conforman mujeres, que son las que recolectan, ¿no? Las frutas. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la gente empiezan a decir
porque la gente de fuera vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? A la misma vez vemos también cómo están creciendo partidos de extrema derecha que afianzan una y otra vez y quieren meterle en la cabeza a la gente que el problema está en la inmigración y de que la gente de fuera viene a quitarnos el trabajo, ¿no? La gente de los pueblos, pues, a ver, no sabemos muy bien cómo se da todo esto, ¿no? Supongo que es por la necesidad y también por ver que cada vez tienes menos trabajo, que cada vez te están presionando más en el trabajo que tienes, que te dicen que si tú no trabajas y no aguantas las condiciones que te están dando en el Tajo, te vas a la calle y porque tienen a 3.000 personas que vienen de otros países a hacerlo por la mitad del dinero que tú, pues todo esto ha conllevado, sumado también a que salen noticias cada 2 por 3 en la tele y en los periódicos de que la gente de los pueblos no queremos trabajar, pues todo esto ha conllevado a que se cree un enfrentamiento enorme y unos discursos de odio enormes entre la población autóctona y la población local, ¿no? A la misma vez que ha sucedido todo esto, hemos ido viendo también cómo han crecido las normas abusivas y los abusos en el campo, ¿no? Pues como decía, cuando antes la verdad es que el trabajo era bastante ameno, existía el compañerismo y demás, esto todo ha ido de la mano con lo otro decreciendo, ¿no? Y se ha fomentado la competición entre los trabajadores y entre las trabajadoras, ya no solo entre población local y población migrante, sino que también entre la misma población local y entre la misma población migrante entre ellos, ¿no? Porque tú llegas a trabajar el primer día, te ponen una lista con unas normas por delante que son totalmente abusivas, en muchos sitios no te dejan ni hablar con tus compañeros, ¿no? Es como, pues, no sé, parece como algo muy militar, ¿no? De hecho, curioso como muchas empresas tienen también nombres la misma gente le pone nombre de cárceles famosas, ¿no? A uno le dicen Guantánamo, a otra le dicen Alcatraz, en fin, que esto nosotros nos reímos, pero porque no nos queda más remedio muchas veces que hacer la broma con todo esto, si no acabaríamos dándonos chocazos por los invernaderos, pero la verdad es que es bastante significativo, ¿no? Entonces, pues ahora dentro de los Tajos, la verdad es que la situación es bastante desagradable, ¿no? Vemos como tú firmas esas normas y ahora te llevas todo el día pues escuchando a una persona manijera que te está gritando, cuando no viene el encargado y también te grita, para que produzcas mucho. Existen unas listas de productividad donde hacen una media con la persona que más coge de la cuadrilla con la que menos, y quien venga en la lista de la mitad para abajo, pues corre el riesgo bien de que lo despidan o, como ocurre en muchas empresas, de que te castiguen 3 días sin empleo ni sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Porque aquí se ha formado una hecatombe tremenda donde atraviesan muchas problemáticas, ¿no? Que tiene una situación que tiene muchas aristas, ¿no? Como es el problema no solo del abuso laboral, ¿no? Y del sindicalismo, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo se dan los discursos de odio y cómo tenemos que hacer una lucha antirracista unida de la mano con nuestras compañeras y nuestros compañeros de otros países, ¿no? Que es fundamental, y también pues una lucha ecologista, porque como bien decías tú, Nazaret, aquí no solo se nos está explotando a nosotras, sino que se están explotando todos nuestros recursos naturales, ¿no? Y lo que hablabas antes también que ocurría con el aceite de palma, con los recursos hídricos, aquí está ocurriendo lo mismo. Aquí en Doñana, que es uno de los parques nacionales más importantes de toda Europa, no solo de Andalucía ni de España, pues vemos cómo se han agotado los acuíferos están contaminados por los pesticidas y por los agroquímicos, ¿no? También existen un montón de pozos ilegales que ya han habido varias sentencias que se han conseguido cerrar unos cuantos, pero sigue habiendo pozos ilegales, ¿no? Incluso los mismos agricultores
aseguran que si en estos momentos no se consigue que desde el gobierno central apoyen el desdoble del túnel de San Silvestre, que es el que recoge el agua del río Odiel y del río Piedra, es muy probable que de aquí a muy pocos años no solo nos quedemos sin agua para regar todos estos monocultivos que son las fresas, el arándano, la mora y la frambuesa, que son los que conforman el fruto rojo, sino que también nos vamos a quedar sin agua para beber y para vivir la gente de los pueblos, ¿no? Entonces, pues en 2018 coincidí en una cuadrilla con compañeras marroquíes, también con la compañera Nayé, que somos las que iniciamos esta lucha, y bueno, saltó también a la luz la denuncia de abuso sexual y abuso laboral de las compañeras marroquíes, y bueno, no nos quedó más remedio que organizarnos, porque aquí estamos totalmente desprotegidas. Aquí los sindicatos se supone que tienen que protegernos y hacer esa labor de defender los derechos de los trabajadores, no lo hacen. Están totalmente a merced de la patronal, firman convenios abusivos, no informan a los trabajadores de sus derechos, ¿no? Bueno, no nos representan. Incluso nos hemos reunido con ellos y básicamente parece que está sentada delante de la misma patronal, ¿no? En vez de estar sentada con alguien que te están defendiendo, incluso nos están atacando por hacer nosotras la lucha que deberían de haber hecho ellos, ¿no? Y nada, pues como decía, decidimos organizarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la verdad es que no tengo todavía muy claro cómo he conseguido hacer todo esto, pero sí que es fundamental, como decía, tejer redes. Tener muy claro que nuestras compañeras que vienen desde otros países no son nuestros enemigos, sino nuestras aliadas y nuestros aliados para hacer juntos esta lucha, y sobre todo, pues hablar, reunirnos, conocer a mucha gente, incluso de sectores distintos al nuestro y de muchos ámbitos, ¿no? No solo del ámbito laboral, sino también del ámbito académico y demás, que, pues, que nos han ayudado, que con sus saberes también nos han apoyado en esta lucha. Y bueno, la verdad es que tenemos creado ahora una red bastante potente y pues cuando empezamos sin ni siquiera recursos, sin ningún tipo de recursos, lo que hacíamos era que tenemos un compañero periodista que es el único medio en Huelva que se ha preocupado por saber la verdad de lo que ocurre en el campo y nos ha dado voz a las trabajadoras y los trabajadores. Y lo que hacíamos era pues que cuando alguien nos llamaba que había algún problema, porque ya sabían lo que estábamos haciendo y demás, pues lo llamábamos a él y le decíamos, oye, en esta finca, en esta empresa está ocurriendo esto. Él llamaba y como periodista pues decía, oye, me he enterado que aquí no estáis pagando a los trabajadores o que no estáis cumpliendo con esto o con lo otro. Y claro, simplemente con eso pues hemos conseguido que cambien las cosas para los trabajadores, ¿no? Luego, pues, empezamos con un proyecto, con una cooperativa de abogados que nos ofrecieron trabajar con ella. Hemos estado trabajando un año y medio, pues yo estaba trabajando como mediadora sindical y Nayet estaba trabajando como traductora, y básicamente hemos hecho las veces de sindicato. Tenemos un número de teléfono, tenemos las redes sociales donde la gente se dirige a nosotras, también creamos octavillas y las repartimos por los pueblos y demás, donde sabemos que se reúnen las trabajadoras y los trabajadores. Vamos repartiendo y informando de cuáles son sus derechos, porque principalmente la labor de información y de asesoramiento es lo principal que necesitamos aquí, porque la gente no conoce sus derechos ni conoce la ley, porque, como decía, ya hace mucho tiempo que nos abandonaron. Y bueno, pues cuando recibimos una llamada de cualquier compañera o compañero que tiene algún problema, pues siempre lo pasábamos a la asesoría jurídica con las abogadas, y pues eso, funcionando básicamente como un sindicato, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que necesitamos la herramienta del sindicato pues para poner cierto tipo de denuncias, de demandas colectivas, para poder organizarnos dentro de las empresas, crear sesiones sindicales, presentarnos a las elecciones sindicales y demás. Entonces, como lo que había no nos representaba, hemos creado un sindicato nuevo que se llama Sindical Obrera Andaluza, y que nosotras dentro de este sindicato tenemos nuestra propia autonomía como Asociación de Jornaleras de Huelva, pero también están otros sectores como el sector del metal,
como son las compañeras de las Kelly, y también están de la Asociación de Trabajadores Africanos, ¿no? Que aunque sean también compañeras y compañeros del campo, pero ellos tienen una realidad específica que es mucho peor que la nuestra, desgraciadamente, y bueno, al final nosotras, aunque estemos bastante mal en los pueblos, pero somos bastante privilegiadas por vivir en un país europeo con unos derechos que ellos no tienen, y que cuando llegan aquí a este país, pues prácticamente son tratados ni siquiera como personas, ¿no? Y, y bueno, como decía, estaba trabajando con la cooperativa de abogados, pero claro, estos proyectos tienen un inicio, tienen un fin, se terminaba después de esta campaña, y antes del verano pues decidimos hacer un crowdfunding para que la gente nos apoyara para poder seguir haciendo esta labor y poder estar liberadas, ¿no? Porque si no habemos compañeras que estemos liberadas, al menos cobrando algo para que podamos medio vivir, es imposible hacer esta lucha, ¿no? Pues lo comentamos, lo propusimos así en el crowdfunding, en el goteo, y la verdad es que ha sido todo un éxito. Hemos recaudado casi 30.000 euros, nos han faltado 40 o 50 euros para los 30.000 euros, y eso nos ha permitido que este mes, en septiembre, pues la compañera Nayé y yo, desde la Asociación Jornalera de Huelva en Lucha, estemos contratadas, vamos a poder estar contratadas durante un año más, al menos, y pues eso, el tener la independencia, el tener autonomía, ¿no? Y ser las mismas trabajadoras desde las bases, las que estemos organizadas luchando por nuestros derechos, ¿no? Que eso es fundamental, porque al final el sindicalismo que vemos hoy en día ya no nos representa, ¿no? La vida ha cambiado, las formas han cambiado, y bueno, precisamente estamos hablando de sectores muy precarios, a la misma vez que muy feminizados. Eh, Somos las mujeres las que tenemos que organizarnos porque no nos queda más remedio, porque somos las más explotadas, y a la misma vez que estamos haciendo los trabajos más esenciales, ¿no? Y los trabajos de los cuidados, que son los más importantes, imprescindibles, como hemos visto ahora también en la pandemia sobre todo. Y bueno, pues desde ahí, desde nuestra propia autoorganización y desde nuestra propia eh, autonomía, pues estamos intentando llevar esta lucha para adelante, ¿no? Tenemos, como decía, crear muchas redes, porque aquí se dan muchas realidades, ¿no? Están las compañeras y compañeros que malviven en asentamientos chabolistas en la provincia, que hay más de 3.000 personas. Están las compañeras que vienen con contrato de origen desde Marruecos, y estamos la gente de los pueblos, ¿no? Cuando nos llama una trabajadora y un trabajador de aquí, de un pueblo cercano, pues nos entendemos con ellos perfectamente, hablamos el mismo idioma, trasladamos a las abogadas la problemática que tenga, y se resuelve, ¿no? Pero en otros casos, pues necesitamos a lo mejor otras cosas que ni siquiera nos esperábamos, que nos íbamos a encontrar, como son compañeras que enferman muy gravemente de cáncer o de enfermedades crónicas bastante graves, y que necesitan otro tipo de ayuda, ¿no? Como es, pues, acompañamiento al hospital, gestionarle muchas veces también sus prestaciones de baja por enfermedad, porque ni siquiera en las empresas se les gestiona, ¿no? Nos hemos encontrado ya muchos casos en los que las compañeras, cuando enferman, pues la echan a la calle y no les gestionan ni siquiera sus prestaciones, ¿no? Y bueno, incluso compañeras que están con cáncer viviendo en asentamientos y en chabolas, y a las que tenemos que gestionarle acogidas, ¿no? En algunos centros, ¿no? También tenemos que crear redes con centros de Sevilla, con centros de Córdoba y demás, y cuando tenemos algún caso de acogida, pues ya directamente llamamos y lo vamos gestionando. O sea que una lucha muy amplia, que podemos encontrarnos desgraciadamente cualquier tipo de situación, ¿no? Muy grave y muy triste, pero que, como decía, siempre con la fuerza de tejer redes y demás, pues al final lo estamos llevando para adelante. Y bueno, no sé, creo que poco más ahora mismo tengo que contar. No sé si quieres tú preguntar algo o comentar algo, Nazaret. Solo quería comentar, como ya para cierre, porque creo que estamos ahí en los tiempos,
que, bueno, como has explicado muy bien, cómo toda la situación en el campo de Huelva está atravesada también por la cuestión de la raza, ¿no? De la racialidad. Y eso, de nuevo, es una de las cuestiones en las que se vuelve a repetir algo que se da sistemáticamente en otros países. En el caso de La Palma, por ejemplo, en países como Ecuador y Colombia, es muy marcado como donde estos procesos se dan con mayor violencia, muchas veces además violencia paramilitar con la connivencia de los gobiernos, es allí donde hay población afrodescendiente. Y desde el lado de aquí, desde el lado de Europa, no es solo en Huelva, sino también en otras regiones del Estado español, de Grecia, de Italia, las leyes de extranjería permiten que las personas migrantes que vienen de otros países, de África, de América Latina, tengan unas condiciones de tal vulnerabilidad en la que es realmente mucho más fácil que se cometan abusos y que estas personas no tengan cómo reclamar por sus derechos porque tienen muchísimo miedo de que los expulsen y de que no los vuelvan a contratar. Y en ese sentido, pues Jornaleras de Huelva Lucha pues, está haciendo un trabajo de denuncia y de visibilización de esta realidad que es clave. Entonces, bueno, por cerrar y traer una idea que desde Europa para mí es importante, si hablamos de sindicalismo en el campo en Europa, no basta con reclamar en abstracto mejores condiciones de horas o de salario, sino que hay que pedir una transformación urgente de las leyes de extranjería. Exactamente, totalmente de acuerdo, Nazaret. Y de hecho yo creo que es clave que entendamos que la mejora en la ley de extranjería y los derechos para nuestras compañeras y nuestros compañeros migrantes a la misma vez repercute directamente en una mejora de derechos también para la población local, ¿no? Porque aquí te suelen decir, como he comentado antes, si tú quieres aguantar con esto, si no es lo que hay, porque te echo, porque tengo a 3.000 personas sin papeles que van a venir aquí y van a trabajar por la mitad de dinero que tú, y encima en unas condiciones mucho peores, ¿no? Porque no pueden protestar por lo que tú decías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si conseguimos entender que la mejora en los derechos de ellos repercute también en la mejora de nuestros derechos, ahí acabaríamos también con un gran logro y un gran avance para toda la clase trabajadora en general, ¿no? Bueno, podríamos seguir horas porque el tema da para, para mucho más, pero creo que ya estamos como pasándonos de tiempo, así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de participar en las jornadas y espero que nos sigamos encontrando en otros espacios de diálogo. Muchas gracias.